Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es muy especial porque vamos a hablar de los miedos. Estamos hablando, acuérdense, sobre todo lo que es la cultura de reino. Cultura de reino es el vivir de acuerdo a nuestra condición de ser hijos de Dios. El Shekinah, abandono pleno en Dios. La gracia es la presencia plena de Dios. ¿Cómo hacer para llegar realmente a vivir? Pues tenemos que morir. Acordémonos y vamos a empezar con este pasaje bíblico que va a ser como el centro de la charla. Y ese pasaje es el evangelio que se leyó el domingo pasado. Es en Lucas capítulo 12, 49-53. Y empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dirigiéndose a sus discípulos, dijo Jesús: Yo vine a encender fuego en el mundo, y como deseo que ya estuviera ardiendo, pero tengo que recibir el bautismo. Y cómo sufro esperando que llegue ese momento. ¿Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo? Les aseguro que no. Yo vine a traer división. De ahora en adelante, si hay 5 en una familia, se pondrán 3 de una parte y 2 de otra. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabra tan dura, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor habrá dicho eso? Porque es que el amor divide. El amor es radical. El amor, bien dice Apocalipsis, lo dijo mi Jesús, que a los tibios es mejor uno ser caliente o frío, porque a los tibios yo los vomitaré. Si vamos a ser realmente hijos de Dios y estar viviendo esa cultura de reino, en esa identidad plena como esos hijos de Dios, si estamos sembrados en el reino de Dios, implica que no podemos ser fríos ni mucho menos tibios, sino que tenemos que ser calientes, ardientes. Vine a traer fuego, dice el Señor. Y el Señor es fuego, fuego ardiente, fuego que quema. Y no podemos ser, como decimos aquí en Colombia, medias tintas, sino que tenemos que empezar a asumir una actitud de verdaderos hijos de Dios. Y para ser esos verdaderos hijos de Dios hay una limitante que nos hace que realmente no podamos acceder a esas bendiciones que el Señor siempre tiene con nosotros, y es el miedo. El miedo, herramienta poderosa de Satanás. La fe, herramienta maravillosa, sublime de nuestro Padre Dios, y es donde tenemos que estar sumergidos. Entonces estemos preparados, porque esta noche
vamos a hablar de miedo. ¿Qué es lo que nos limita realmente a crecer en el amor del Señor? El miedo. Situaciones que hemos vivenciado del pasado, situaciones que estamos vivenciando en este momento, que no hemos podido soltar y andamos con esos costales de huesos secos cargando con situaciones del pasado que no hemos podido soltar. Y acordémonos que el Señor libera. Y vamos a contar varios pasajes bíblicos de personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento que tuvieron bastante miedo y no lograron realmente adquirir o poseer esas bendiciones que el Señor traía. Y precisamente en esta noche pues la idea es que aprendamos mucho del miedo, y como dice Rafa, el arma más impresionante, más fuerte, más significativa para Satanás es precisamente el miedo. Acordémonos lo que dice la palabra: el miedo pone lazo, el miedo paraliza. Entonces el miedo es el que no nos va a dejar actuar o que nos deja sumergirnos en situaciones bastante difíciles. En cambio, la fe realmente es el arma poderosa de Dios para todo aquel que cree en el Señor definitivamente y que le cree al Señor. La fe es aquello que nos va a movilizar y nos va a llevar al éxito. Entonces, por medio de esa misma situación, en este momento me llega un pasaje en Job que dice: lo que más temía me ha sobrevenido. Y a veces precisamente nosotros con nuestros temores estamos atrayendo a nosotros situaciones que son bastante duras, que son lo que nos angustia, que es lo que nos genera como esas frustraciones, como que nos debilita, en fin. Entonces, muchísimas veces nosotros mismos estamos permitiendo que por medio de nuestro pensamiento, por medio de los temores que hemos guardado en el corazón, nosotros estamos haciendo que precisamente esas puertas se abran para que Satanás nos aprisione, nos encarcele y evidentemente haga estragos en nuestra vida. Miremos, por ejemplo, bien lo que dice Mónica. Miremos cómo el miedo realmente hace que nosotros no podamos progresar. Yo alguna vez a alguien le compartía que nosotros atendemos chicos que son privados de su libertad, y uno de ellos, que es él viene de Medellín, hace mucho tiempo me contó una cosa que me sorprendió mucho. Él no conocía de Dios y él me dijo: Rafa, ¿tú sabes con qué se alimenta el enemigo? O sea, mis enemigos allí en Medellín, que fue una ciudad muy violenta en su tiempo, y el chico era un sicario, y él me dijo: ¿sabes con qué se alimenta mi enemigo? Con el miedo. Yo no puedo demostrarle miedo porque ese miedo se me devuelve y él va a empezar a atacarme por ese lado. O sea, y mi Jesús es bien claro: no tengan miedo. Le dijo a los discípulos: no tengan miedo. Él iban en la barca los discípulos: Señor, Señor, por favor, mira que perecemos, Señor, estamos que nos ahogamos. No tengan miedo. Y él lo dice varias veces: no duden, no tengan miedo. Y entonces él lo que más quiere es que nosotros podamos vencer ese miedo que el mal siempre nos quiere colocar. Inclusive allí, si tú lees Romanos 8:14, Romanos 8:14, bien dice que el Espíritu es el que, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Él nos hace ser hijos de Dios y nos quita el miedo. Ya no volveremos a tener miedo. Por tanto, estar sumergidos en el Espíritu implica que podemos vencer el miedo. De igual manera, también dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. El miedo no hace parte de alguien que es consagrado a Dios. Si estamos consagrados a Dios, por tanto el miedo no puede hacer parte de nuestras vidas. Hay un temor santo que es diferente, y es diferente el temor que tenemos que tener al pecado, ¿sí ves? Que el hecho de tener miedo de poder hacer la obra de Dios. Miremos pasajes bíblicos, por ejemplo del Antiguo Testamento, y empecemos hablando de uno de los hombres más interesantes de todos, que fue Moisés. Moisés fue un hombre extremadamente miedoso. ¿Sí sabían ustedes? Desde que empezó a hablar con Dios allí en el monte Horeb hasta que llegó a pisar, él no pisó la tierra prometida, hasta que miró la tierra prometida, todo el tiempo tuvo temor. Qué curioso, ¿no es cierto? Ese gran líder tuvo mucho miedo y Dios lo escogió. Observen lo que pasa con Moisés. Moisés va por las aguas. Acordémonos que Moisés significa tomado de las aguas,
Y él va por las aguas porque iban a matar a todos los hijos. En ese momento el faraón estaba acabando con todos los judíos, los tenía, mejor dicho, en una condición muy deplorable. Y entonces la mamá de Moisés se da cuenta de eso y lo lanza en una canastilla por el río Nilo, y allí se dio cuenta que estaba la hija del faraón. Entonces ella, la hija del faraón, asumió a Moisés como su propio hijo. O sea que Moisés fue educado como hijo de faraón, fue educado como un príncipe, con mucha fuerza, mucha valentía, mucho arrojo. Era realmente alguien que tenía una personalidad arrolladora, muy fuerte, hasta tal punto que fíjense lo que hace. Cuando Moisés ve que un judío está siendo golpeado por un egipcio, ¿qué hace él? Le quita la vida al egipcio, y en ese momento empieza a aparecer, fíjense, el miedo. A partir de allí, y él se va para el desierto, y en el desierto dura más o menos unos 40 años, y allí conoce pues a la familia de Jetro, que es su suegro, y se casa en ese momento. Y él 40 años en el desierto cuidando cabras. Va hacia el monte Horeb, y en el monte Horeb observa que hay una zarza, una planta que está completamente en llamas, y entonces él dice, pero ¿por qué esa zarza está en llamas? Y en ese momento escucha una voz que dice, quita es las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es un lugar sagrado y santo. Y aparece el miedo. Observen, él se tira al piso y dice, por favor no me quites la vida, porque en la palabra del Antiguo Testamento se habla que si alguien escucha la voz de Dios y se acerca a conocer a Dios, va a morir. Y él, por el miedo a morir, se lanza al piso. Por favor, no quiero morir, decía Moisés. Y entonces Dios le dice, por favor levántate, porque escuché, oído, por favor, el clamor de mi pueblo, escuché la oración de mi pueblo. Si se dan cuenta de lo hermoso de nuestra comunidad, entre más nos unamos, por eso la intercesión es tan importante. Por eso cuando nos piden que hagamos ayuno en la intercesión, es porque realmente Dios escucha nuestro clamor, y sobre todo que nosotros somos sus hijos, nos reconocemos como sus hijos más amados. Y eso hace que Dios siempre esté presente en nuestras vidas, en nuestra preciosa comunidad, en todos esos testimonios tan lindos que cotidianamente nos dan. Sino que a veces nos da un poco de perecita como colocarlo allí en el grupo de WhatsApp, pero hay unos testimonios muy edificantes. Hoy, por ejemplo, nos dieron 2 o 3 testimonios muy lindos. ¿Y qué quiere decir? Que Dios escucha el clamor de su pueblo, escucha el gemir de su pueblo, escucha cuando el pueblo realmente está pasando necesidad, escucha el clamor, y siempre pone un liberador. Y en ese momento colocó a este libertador, que fue Moisés. Y Moisés dice lo primero, mira, le dice, pero ¿cómo yo? Siendo que yo no sé hablar. 40 años en el desierto y se le olvidó hablar. Siendo un formado por un faraón, siendo un líder, siendo realmente un hombre tan aguerrido, se le olvidó hablar. Y entonces le dice a Dios, cuando Dios lo escoge, bendito y alabado sea el Señor cuando nos escoge a nosotros, y dudamos tanto de nuestra condición. Si Él nos escogió es por algo, porque Él sabe de nuestras condiciones, sabe de nuestro valor, sabe de la fuerza que tenemos, sabe de nuestro liderazgo. ¿Por qué dudamos, Dios mío? Porque el mal no quiere que nosotros hagamos la obra del Señor y siempre nos va a hacer dudar. Y en ese momento, ¿qué sucede? Escúchame, mujer de Dios. ¿Qué sucede? Que Moisés tiene miedo y le dice, yo no sé hablar, por favor no me mandes a mí. Y le dice, está bien, listo, no sabes hablar, entonces te colocaré a tu hermano Aarón para que él hable por ti, pero necesito que tú seas el liberador de mi pueblo, porque yo quiero liberar ya a mi pueblo. Te quiero liberar a ti, hoy te quiero liberar, por favor escucha. Y Moisés le dice, pero es que yo ¿cómo puedo ir? Y le pone más de 2 o 3 objeciones, e incluso le dice, mira, con ese cayado que tú tienes, con esa vara que tú tienes, esa vara se la vas a lanzar a los pies del faraón, y esa vara se va a convertir en una serpiente, y observa lo que va a suceder. Y Moisés tenía miedo. A pesar de todo eso, se fue para donde el faraón y habló con el faraón, y el faraón, pues como ya conocemos la historia, empezó a rechazarlo. Pero Moisés de una u otra forma dudaba. Cuando el pueblo sale de Egipto, cuando el pueblo ya está en el desierto, el pueblo se le subleva, y en ese momento también tiene dudas Moisés.
Si escuchamos y leemos esa historia, vamos a encontrar una cantidad de temores de Moisés impresionantes. A pesar de llevar todo un pueblo, a pesar de haber abierto el Mar Rojo, a pesar de haber una columna de fuego, de tener una nube que siempre los estaba guiando por el desierto, que a pesar de que caía el maná de la comida que le daba mi Dios a cada pueblo, a ese pueblo escogido por Él, que somos nosotros también, tenían miedo. Y Moisés, mira, por Dios, te das cuenta de lo que puede pasar en tu familia cuando tú tienes miedo. Tus hijos también tienen miedo y estás formando a tus hijos con temor. Estás formando a tu esposo o a tu esposa con temor porque dudan de ti. El mal quiere que nosotros tengamos miedo, como de lugar lo está buscando, porque nos quiere quitar, acordémonos siempre, nuestra identidad como hijos de Dios. Fue tanto así, para terminar esta historia, Moisés, que cuando llega el Señor y le promete la tierra, le dice: ustedes tendrán una tierra que fluye leche y miel. Y entonces Moisés, curiosamente, manda a unos espías para que miren la tierra prometida. Y entre esos espías habían dos valerosos, que más adelante vamos a hablar de ellos, que fue Caleb y que fue Josué. Caleb y Josué, dos hombres valerosos. Uno ya de avanzada edad, que fue Caleb, y otro joven, que fue Josué, que fue el que sucedió a Moisés. Moisés, acordémonos, coge una vara y Dios le dice: golpea esa roca para que salga agua. Y él, de mal genio, de mal humor, golpea la vara, golpea esa piedra, y por ser desobediente, por no creer, por tener tanto miedo, voy a decir algo que no es así, pero de todas formas quiero decirlo para ilustrarlo, como que se le rebosa la copa al Señor y le dice: ya está la última gota que rebosó la copa, ya definitivamente tú no vas a pisar la tierra prometida, sino que la vas a ver de lejos. Moisés muere y no fue capaz, no llegó a pisar la tierra prometida. ¿Por qué? Por los miedos, Dios mío, por los miedos. Y hay otro profeta que fue el profeta más grande que hubo o que ha existido en la tierra, que fue el profeta Elías. Tanto así que cuando hubo la transfiguración, el profeta Elías se le apareció a Jesús y a los discípulos que estaban en ese momento con Jesús. El profeta Elías fue un profeta de miedo. Al principio, él tuvo bastante miedo. ¿Quieres tú contar esa historia, Moni? Pues algo así como a grandes rasgos, el profeta Elías pues estuvo en el tiempo donde estaba reinando el rey Acab y su esposa era Jezabel. Jezabel se movía mucho, era una profetisa pero del mal, y evidentemente se movía muchísimo dentro de muchos brujos, tenía muchos seguidores desde la parte satánica, y ella contaba con cerca de 450 brujos que en una situación como de reto, como algo así, queriendo desacreditar la fe en Dios, se enfrentan a Elías, y Elías, él solo, defendiendo su fe, defendiendo su creencia en Dios, pues los hace quedar mal, y precisamente por ganar como un duelo que se había dado entre ellos, pues la ganancia significó la muerte de todos esos 450 brujos. Jezabel, a raíz de esa muerte de todos esos seguidores de ella, empieza una persecución con Elías. Elías sale huyendo, se esconde, y precisamente el temor se apodera de él. Después de eso, el escondido, se aparece un ángel que le dice que pues que salga, que vaya, que pues él tiene el respaldo de Dios, pero a pesar de eso y a pesar de algunas solicitudes que le hizo Elías no quería levantarse del temor que tenía después de haber sido el vencedor de tantos brujos. Y esa historia de ese profeta tan fuerte como fue Elías, que inclusive se le aparece un ángel, imagínate, milagros se le aparecen, y a pesar del milagro que se le aparece, no creía, dudó. ¿Por qué? Porque necesariamente empezó a creer en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Un profeta tan fuerte como Elías,
que salió para el desierto por el temor a Jezabel. Y acordémonos que Apocalipsis habla del espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel siempre va a atacar a nosotros, nos va a atacar a nosotros como consagrados a Dios, porque cada uno de ustedes y nosotros somos consagrados a Dios, porque en el momento en que nos reconocimos como hijos de Dios, nos consagramos a Él. Ya somos personas escogidas, somos pueblo, linaje escogido de Dios, somos del pueblo de Dios. Así lo tenemos que creer. Y por tanto, el mal siempre va a estar atacándonos para quitarnos esa identidad como hijos de Dios y nos infunde el miedo, como ya lo he dicho. Y entonces ese profeta hermoso se va para el desierto con mucho miedo y se queda acostado en una mata de retama, en una planta que se llama retama. De allí se le aparece un ángel y el ángel le dice: levántate, por favor, levántate, levántate, tú que duermes, levántate. Y eso va para cada uno de nosotros: levántate. ¿Y qué hace en ese momento Elías? Pues se despertó y el ángel le da agua y comida. ¿Y sabes lo que hace Elías? Se vuelve a dormir. A pesar de que se nos aparecen incluso ángeles en nuestras vidas, a veces los queremos que tengan unas alas inmensas y a veces estamos esperando que esos ángeles y ese milagro se nos haga automáticamente, porque como no hemos agudizado nuestros sentidos espirituales, no nos damos cuenta que siempre hay ángeles que Dios nos coloca en nuestras vidas. Y bendito y alabado sea el nombre del Señor por esos preciosos ángeles que siempre nos colocan. Incluso nos traen dificultades esos ángeles para que nosotros crezcamos en el amor de Dios. Y Elías se queda dormido y el ángel lo despierta nuevamente y le dice: por favor, toma esa agua que te traje y come ese alimento que te doy, porque eso te dará fuerzas para pasar 40 días en el desierto y poder tener el encuentro con tu divino Padre Dios. En ese momento Elías hace caso y él se encuentra con Dios. Duró 40 días en el desierto caminando, pero el alimento que le dio fue suficiente para que él pudiera resistir la cantidad de pruebas que le venían encima, porque Dios estaba formándolo. La prueba es formación, hombres de Dios y mujeres de Dios. La prueba es formación, por eso todo pasa para bien. Cuando yo digo que todo pasa para bien, es porque estoy santificando, a través de mi boca se está santificando ese momento que yo estoy vivenciando. Todo lo que se da pasa para bien. Eso sucedió con el profeta Elías, y ya conocemos la historia, inclusive de uno de los seguidores del profeta Elías, que fue Eliseo. Y esa historia se la recomiendo para que la estudien, es hermosa, la historia de Elías y Eliseo y cómo suben un carro de fuego. Ya vamos con dos personajes, vamos con otro hombre súper miedoso. Y el miedoso es el primer rey que hubo en Israel. Ese primer rey que hubo en Israel se llamaba Saúl, un hombre que fue elegido por el pueblo, porque Dios no quería en ese momento reyes, sino estaban solamente los jueces, y entre esos estaba Sansón, estaba Gedeón, estaba estaba Ruth como uno de los jueces. ¿Y qué sucede? Que Saúl, tiene tanto miedo que él incluso va a donde brujos a pedirle consejo a los brujos, porque perdió la fe en el Señor, porque se volvió una persona desobediente. Y ahí ya aparece el rey David, cuando Dios unge al rey David e invita al profeta Natán para que unja al rey David como rey. Entonces allí aparece ya toda la historia, pues básicamente de cómo es vencido Saúl y cómo él se mata a sí mismo, él se suicida lanzándose contra una espada. Como se dan cuenta, esas historias son del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, pues obvio que hay bastantes situaciones de personas que han tenido muchos miedos y que eso de una u otra forma pues nos afectan a nosotros. En el Nuevo Testamento también hay otros personajes donde estamos nosotros viendo, por ejemplo, ¿saben quién tuvo miedo? ¿Quién creen ustedes? En esta piedra tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un hombre que dijo: yo te seguiré. Un hombre que dijo: yo estaré contigo en las buenas y en las malas. Yo daré mi vida por ti. Un hombre que realmente era el primero en salir corriendo. Un hombre impulsivo. Pero ese hombre fue un personaje muy temeroso. Temeroso en dos momentos. Una, porque
porque él tenía una espada, cuando realmente dice la palabra, Pablo dice que Jesús es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, hasta tocar el alma y el espíritu. Y no sabía Pedro no sabía que Jesús era la espada de doble filo, y llevaba una espada después de 3 años de andar con Jesús. Tenía miedo de los romanos, tenía mucho miedo, tanto miedo tenía él, que acordémonos, mira este pasaje tan hermoso. Hay una tempestad, los discípulos van en la barca, Jesús dijo, yo los alcanzaré, y Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Y en ese momento los discípulos se asustan mucho, porque hay un poco el mar está un poco agitado. ¿Y qué hacen ellos? Se quedan mirando y se asustan porque creen que es un fantasma. Y en ese momento le dice Pedro le dice a Jesús, si tú eres mi maestro, permíteme que yo vaya donde tú estás. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, se acerca donde Jesús, y un momento que hubo viento y un poco de olas, ¿qué sucedió con ese nadador experto y experimentado que desde pequeño era un pescador? ¿Qué pasó con ese hombre que tenía tantas fuerzas y tanto ímpetu? Se le olvidó nadar, porque el miedo lo invadió, el miedo le impidió realmente hacerle frente a estar ante Jesús. No pudo, y empezó a decirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame que perezco. Y empezó a gritar porque se estaba hundiendo. Y Jesús se queda mirándolo, y hasta cuándo con ustedes tendré que soportar los hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿Hasta cuándo yo tendré que soportarte? ¿Hasta cuándo? ¿Y sabes qué es lo que hace mi amado Jesús? Extiende la mano, y Pedro se toma de ella y lo saca del agua, de la postración en que se encontraba. Es mi Jesús el que te saca. Y Jesús va caminando. Yo me imagino Pedro todo asustado al pie de Jesús, y va caminando hasta la barca. Y ¿quién sube primero, Jesús o Pedro? Quien se sube primero a la barca, pues obvio que es Pedro, apoyado por Jesús. Jesús le ayuda a subirse a la barca. ¿Dónde están los pies de Jesús? ¿En qué está apoyado Jesús para poder hacer fuerza y poder levantar a Pedro? ¿Sobre el agua? El agua no tiene la posibilidad de sostener un peso. Pero ¿sabes sobre qué estaba apoyado? Sobre la fe. Porque es el arma más poderosa, es lo más hermoso de nosotros. No hay arma más hermosa que la fe. La palabra de Dios dice, Pablo nos enseña que las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Escúchame por favor. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar cualquier tipo de argumento que tenemos en nuestra mente. El peor enemigo nuestro, ¿tú crees que es la carne? ¿Tú crees que es la carne? Es la mente. Por eso en Romanos 12:2 dice que cambia tu manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir. O sea, por tanto, tenemos que cambiar nuestra mente, porque la mentalidad nuestra, como siempre fue programada desde una manera muy inapropiada, entonces nos hace creer que nosotros no podemos salir adelante frente a las dificultades que se nos presentan. ¿Y qué es lo que traemos? Cosas del pasado, situaciones del pasado que no hemos podido todavía resolver. Entonces le damos crédito a lo que piensa a lo que da nuestra mente, y sobre todo a lo que el cuerpo nos está impulsando. Situaciones que no hemos podido resolver del pasado. Cuestiones muy complejas que realmente no se las hemos entregado al Señor, y dejamos que nuestra mente y nuestro cuerpo nos dominen porque no hemos podido renovar nuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y para eso entonces tenemos que ser extremadamente disciplinados. ¿Cómo hicieron? Yo me pongo a pensar, ¿cómo hicieron los santos para empezar a dejar tantas pasiones que los dominaban? ¿Cómo hacer para que ellos puedan dejar tantas obsesiones que tenían los santos? Pensemos en un santo que realmente haya en nuestras vidas dominado, que haya sido influyente para nuestras vidas. ¿Cómo hizo, por ejemplo, en mi caso, que me gusta tanto la vida de San Francisco de Asís? ¿Cómo hizo San Francisco para dominar sus pasiones? Porque él fue un hombre, ¿ustedes no sabían? Él fue un hombre muy mujeriego. Él fue un hombre que realmente tenía
Él era un hombre que tenía bastantes pasiones, le gustaban las mujeres, le gustaba tomar vinito, le gustaban las fiestas, era un muchacho hijo de papi y mami. ¿Por qué era un hijo de papi y mami? O sea, de clase alta. ¿Por qué? Porque él era hijo de Pedro Bernardone, y Petro Bernardone era un mercader de los más afamados allí en Asís. Y entonces él hacía y deshacía lo que quisiera. Tanto así que fue a la guerra. ¿Por qué? Porque tenía dinero. ¿Y cómo hizo para dominar las pasiones? Escucha, tan hermoso lo que hizo San Francisco de Asís. Primero en la cruz de San Damián, quedándose mirando la cruz de San Damián, empezando a creer que realmente él quería imitar a Jesús, porque Jesús se doblegó ante el hombre, se doblegó ante Dios, para que realmente él pudiera traer ese mensaje de salvación, de que nosotros somos los hijos más amados de Dios. Se humilló, y cuando él comprende que Dios se humilló, y él dijo: yo, ¿por qué no puedo humillarme? ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Fue ante lo que más detestaba, ante lo que más odiaba, a un leproso. Él realmente rechazaba de una manera impresionante, que él se trasbocaba cada vez que había un leproso. No podía acercarse a ningún leproso porque veía lo más repugnante, y cuando se acerca a ese leproso le dio un beso. O sea que fue capaz de doblegar su pasión. ¿Cómo? Ayunando. Porque el ayuno es la herramienta más poderosa, pero más poderosa, para doblegar la carne. Conocí una comunidad franciscana, que son los que actualmente llevan son de los que llevan ese mensaje de San Francisco tal cual él lo planteó, y son los franciscanos menores renovados. Ellos todavía tienen tonsura, o sea, ellos se rapan un pedacito arriba el cabello, y ellos tienen 2 hábitos en toda su vida: preferiblemente caminan descalzos y nunca reciben dinero. Los franciscanos menores renovados se llama la bula. O sea, la bula es la norma que dio San Francisco para que su comunidad siguiera, pero la comunidad franciscana se desvió por tener conocimiento, por tener poder, por tener propiedad privada, mientras que los franciscanos menores renovados no lo hacen de esa manera. ¿Y sabes qué se da con ellos? Que ellos realmente empezaron a descubrir que en el ayuno es donde más se doblega la carne. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Porque como yo fui psicólogo de comunidad, fui a conocer esa comunidad, y yo les decía: ustedes tienen problemas de homosexualidad, que hayan aquí muchachos con problemas de homosexualidad, que les lleguen jóvenes. Dijo: no por nuestro estilo de vida, porque nosotros no tenemos nada que ver con los lujos, nosotros no recibimos dinero, y lo que nos dan es simplemente de caridad, y no recibimos más allá de lo que podemos recibir, de lo que podemos tener. Lo que nos sobra automáticamente, y más allá de lo que nos sobra, siempre lo damos a los pobres. O sea, fíjense cómo se doblega. Con el ayuno, doblegando la carne, y las pasiones se doblegan. El ayuno es una herramienta poderosísima, y nos causa dificultad hacerlo, porque la carne no quiere que nosotros hagamos ayuno. Rafa, creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar sobre el miedo. El miedo, no se les olvide, es una sensación desagradable que tenemos nosotros, que es generada por alguna situación que nos causa como esa aversión, como ese angustia, o sea, es un sentimiento muy desagradable, y que puede ser a causa de algo que sea real como algo imaginario. O sea, las dos situaciones se pueden estar dando. Pueden ser por situaciones que se hayan sucedido en el pasado, y las que están presentes, o las que puedan ser futuras, o sea, por la angustia que nos genera el futuro también. Entonces, frente a eso, Dios es muy claro. O sea, el perfecto amor es el que echa fuera el temor. El que no está en el amor de Dios definitivamente no puede ser perfeccionado, y de su vida no saldrá el temor. El temor nunca vendrá por parte de Dios. El temor viene es por parte de Satanás, porque él nos quiere limitar. En la palabra de Dios hay muchísimas textos bíblicos que nos hablan de que no debemos temer. O sea, constantemente Dios nos está hablando de dejar el temor, porque Dios es claro, sabiendo
que en la tierra donde nosotros nos movilizamos, en el mundo donde nos movilizamos, todo el tiempo hay cosas que el mal quiere poner en nuestra mente para que nosotros nos quedemos quietos y no actuemos. Lo peor que puede vivenciar un creyente precisamente es esa presión que hace Satanás sobre nosotros para que nosotros no actuemos. La fe implica que nosotros actuemos, que nosotros nos movamos hacia una meta. Entonces Satanás necesita es que nosotros nos detengamos, que no hagamos nada, que no cumplamos el propósito de Dios. Por eso es que somos tan atacados por situación del miedo. Entonces, dentro de las cosas que, aparte de lo que Rafa decía, que el ayuno es fundamental para que nosotros trabajemos el miedo, es importante que nosotros sepamos identificar desde dónde surge ese temor. O sea, nosotros como personas que creemos en Dios debemos ser conscientes de ubicar la causa que nos generó ese temor, cuándo fue que nos surgió, en qué momentos específicos, cómo lo estoy experimentando. Son preguntas que yo tengo que empezar a hacerme para ser consciente de qué es lo que me está realmente generando el temor y así poder entrar a batallar contra esa raíz que se esté dando el temor. Aparte de eso, una de las cosas que yo tengo que hacer es estudiar mucho la palabra. Solo la fe nos puede ayudar a quitar y a vencer el temor. Y la fe, acordémonos que lo hemos dicho anteriormente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que yo me permito la oración, la estudio de la palabra, la meditación, el que lea la palabra, el que yo escuche la palabra, eso me va a ayudar a contrarrestar el temor, sobre todo porque hay muchísimos textos donde Dios nos dice que Él nos acompaña, donde Dios dice que va delante de nosotros, que no desmayemos, que Él nos levanta, que Él está mostrándonos el camino, que nos guía, en fin, hay muchísimos textos donde nosotros vamos a poder conocer y saber el respaldo que tenemos de Dios. Por eso es que es fundamental que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros leamos la palabra de Dios. Precisamente que estuve en un encuentro este fin de semana y me pareció muy interesante la preparación que se hace para el encuentro, porque son 4 semanas, o sea, un mes anterior, donde nos dan la posibilidad de que vayamos estudiando cada día una parte de lo que se va a vivenciar, pero nos ponen el reto de estudiar de 4 a más o menos 8 capítulos de la Biblia en diferentes momentos o partes de los libros de la Biblia. Y es muy interesante porque como que uno se va preparando desde la mente a vencer muchísimas cosas, especialmente el temor. Y uno debe buscar la forma hay muchas orientaciones para que durante el año uno pueda leer completamente la Biblia, pero no solamente leerla como un libro común y corriente, sino también hay otros métodos de estudiar la palabra de Dios. Entonces es algo que es importante que nosotros hagamos, que meditemos realmente la palabra de Dios, que la estudiemos. Y no solamente eso, o sea, va el ayuno, va el estudio de la palabra, pero la otra parte es la oración, porque nosotros debemos tener esa comunión con Dios. No solamente la oración de las oraciones que nosotros conocemos, el rosario, la coronilla de la misericordia, sino que nos demos la oportunidad de hablar con Dios. Acordémonos que orar es hablar. Y es necesario que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Dios, que nosotros podamos hablar con Él para comentar qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos está angustiando en nuestro corazón. Porque así mismo, como dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y confesar tiene que ver con que yo voy a hablar lo que está pasando, yo voy a
abrir mi corazón a Dios frente a todo lo que está guardando mi corazón, frente a la angustia, frente a sentimientos desagradables, pensamientos incorrectos y demás, que me están llevando a que yo vivencie el temor. Entonces, con base en eso, pues yo debo hablar con Dios, yo debo decir desde donde surgen esas cantidad de situaciones para que yo pueda vencer el temor. Solo en Dios nosotros podemos vencer el temor, porque si lo que quiere poner Satanás en nuestras vidas es un lazo, es una parálisis, solo desde la fe yo puedo caminar, puedo levantarme, puedo accionar para alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros no olvidemos nosotros lo podemos nombrar como la BOA. La BOA es, o sea, BOA, que es Biblia, oración y ayuno. Son 3 letras fundamentales: BOA, Biblia, oración y ayuno, para poder vencer el temor. Acordémonos que el temor, el amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Conoceréis la verdad, como lo hablamos en otro momento, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Entonces, la mejor manera de poder realmente romper con tantos temores que en nuestra vida nos han agobiado, que nos han dominado, es hacerle frente. ¿Y saben cómo se le hace frente? Es igual que un fantasma. La mejor manera de matar fantasmas, ¿cuál es? Pues quitándole la sábana, enfrentándolas. Hay una película que me gustaría que ustedes vieran, una película muy interesante. No sé si todavía la puedan conseguir, pero con mucho gusto yo se las envío si ustedes la quieren. Se llama Línea Mortal. Línea Mortal. Es una película de unos estudiantes de medicina que ellos tratan de mirar qué es lo que hay después de la muerte y se encuentran con sus verdaderos miedos, con los miedos que ellos no han querido enfrentarlos, con sus pasiones desenfrenadas, y se enfrentan de ellas y las miran frente a frente, y cuando empiezan a mirarlas se liberan. El miedo nos podemos liberar de él cuando lo enfrentamos, cuando no nos le corremos, cuando no nos dejamos simplemente llevar porque sí, sino que nos ponemos frente a frente y lo miramos con la ayuda del Espíritu Santo. Definitivamente, si queremos ser libres, como dijo Mónica, la Biblia, la oración y el ayuno. Biblia, oración y ayuno. Quiero terminar con este pasaje bíblico, por favor, para el que lo tengamos presente. Acuérdate que Dios vino a traer división. División para los que no son hijos de Dios. División para los que están sumergidos en el mundo. División para aquellos que realmente no quieren conocerlo a Él. Pero en nosotros no hay división. Por eso nuestra comunidad tiene que estar muy unida. Y vamos a leer el primer capítulo de Josué. Escúchalo. Aconteció después, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Y esto va para cada uno de ustedes. Escucha esto, porque tu nombre en este momento va a ser Josué. Tu nombre es Josué. Escúchalo como Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habla a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciéndole: escucha, Josué, porque tu nombre es Josué. Así seas una mujer, tu nombre es Josué. Escúchalo. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, toda tu familia, y la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los heteos, hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Escucha. Nadie, pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad toda la tierra que te doy, de la cual juré a sus padres que se la daría a todos ellos. Solamente te pido, por favor,
que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No se aparte de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que todo lo que tú te propongas te salga bien, porque así yo te lo digo. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Primer principio de santidad, por favor me dicen cuál es. Dios en la mente y el corazón, todo el tiempo. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino ni de día ni de noche. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a orar en este momento, diciéndole al Señor que sea el único que nos guíe nuestros pasos y que queremos ser obedientes a su palabra, que queremos siempre dejarnos guiar por Él. Señor Padre Eterno, hoy te damos gracias por esta palabra que tú nos enseñas. Gracias porque nos haces ver que nosotros no somos los únicos que experimentamos el temor. No somos los únicos que a veces nos hemos sentido paralizados, sino que a través de la historia, a través de lo que tú hablas en tu palabra, Señor, nos damos cuenta que personas importantes que tú usaste en tu pueblo también sufrieron del temor y que debieron esforzarse para vencer, Señor. En esta noche yo te pido, Padre Eterno, que seas tú dándome la fuerza, dándonos, Señor, la valentía, el poder, ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que seamos capaces de levantarnos, para que seamos capaces de caminar, para que no tengamos temor en ningún momento, para que no escuchemos esas voces del enemigo que quieren hacer que nosotros nos estanquemos, que nosotros no sigamos adelante, sino al contrario, que sigamos firmes y fuertes. Tu palabra dice, Señor, que en Cristo somos más que vencedores, que para ti nada es imposible, Señor, que definitivamente tú vas a estar conmigo, que siempre irás delante de mí. Señor, que yo esas palabras constantemente las esté declarando en mi vida, para que yo pueda caminar firme hacia el propósito que tú determinaste para mí. Ayúdame, Señor, a vencer el temor. Hoy, con la sangre de Cristo Jesús, ese hombre valiente que se enfrentó a la muerte por cada uno de nosotros, absolutamente por todos los de la humanidad. Señor, que esa sangre poderosa que demostró la valentía, que demostró el propósito, que demostró el amor, Señor, esa sangre me cubra el día de hoy. Que con esa sangre yo hoy limpie los pensamientos que han venido a mi vida generando temor, generando lazo, parálisis. Señor, que esa sangre hoy me limpie, me permita tener fortaleza, que entre en mi corazón, que me permita sanar las heridas, que me permita romper con todo arraigo que me está deteniendo, Señor, por temor a perder, a separarme de algo que a lo mejor me está haciendo daño. Permíteme que por medio de tu sangre, Señor, yo hoy pueda ser libre, Señor, pueda ser libre de toda atadura, cadena, ligadura, Señor, que me ha llevado a estar amarrada al miedo, Señor, que hoy pueda romper, señores, toda esa cantidad de situaciones que vienen a mi mente y que están estancándome. Permíteme, Dios, que tu sangre sea mi libertad, sea mi sanidad, sea ese nuevo comienzo, que envuelva mi sangre que viene atada a muchas declaraciones de humanas, de
tortura, de angustia, de desesperación que son generadas por el miedo, y que por medio de tu sangre definitivamente, Señor, yo hoy te sea renovada, que hoy tenga tu ADN, un ADN de valentía, un ADN de amor, un ADN de dominio propio, un ADN que me permita caminar fuerte y firme a tu lado para yo poder alcanzar tus bendiciones. Padre eterno, solo por medio de tu Hijo, de la sangre que Él derramó, del amor que Él nos dejó, Señor, y por ese poderoso amigo que nos dejó, ese consolador, ese guía, el Espíritu Santo, que pueda llegar a alcanzar la meta que tú has propuesto para mi vida, Señor. Hoy yo renuncio al temor, renuncio a paralizarme, renuncio, Señor, a querer quedarme quieta para que yo pueda empezar a caminar, para que pueda buscarte, para que pueda amarte, para que pueda exaltar, adorarte, glorificarte, Señor. Que yo hoy definitivamente en mi mente tenga claridad que solo a través de la fe podré ser más que vencedora, pero la fe en Jesucristo, y que tú estás siempre conmigo. Hoy me tomo de tu mano, Señor. Hoy camino junto a ti. Me permito dejarme llevar a tus verdes praderas, a tus límpidas aguas, Señor, donde solamente contigo obtendré la bendición. Gracias, eterno Rey, gracias, Padre eterno. A ti la alabanza, la gloria, a ti la honra, a ti el amor, Señor, a ti la bendición, porque tú eres el Dios grande y poderoso, el Dios que nos ama, que nos extiende su mano, que nos guía, que nos enseña. Gracias, Padre eterno, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis tú, pues, más que ellas? ¿Quién de vosotros, y por mucho que se afane en su estatura, añadirá 1 centímetro más a ella? Y para vuestro vestir, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni el rey Salomón con toda su gloria así se pudo vestir como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará uno mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos? ¿O de qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas para vuestro pobre Padre Celestial, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis las necesidades, y de todas estas cosas os suplirá. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo, se te dará por añadidura. Palabra de Dios. ¿Por qué tenemos miedo si nada es imposible para Dios? ¿Por qué tenemos miedo si realmente Dios es el que nos da todo? ¿Por qué tenemos miedo si realmente Él es el que nos suple? ¿Por qué tenemos miedo si Él es el que nos da lo mejor de lo mejor? No tengamos miedo, dice el Señor. No tengamos miedo, porque Él es el que nos da absolutamente todo. No tengamos miedo, dice el Señor, porque Él nos da de su amor, nos da de su misericordia, nos da de su gran amor, para que nosotros no nos perdamos, para que ninguno de sus hijos se pierda. Él siempre nos da de su amor. Por tanto, no tengas miedo, como bien nos dice el pasaje bíblico que hablamos. No tengas miedo en ningún momento, no temas ni desmayes, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. En su eterna misericordia. Él creó el mundo con sabiduría. En su eterna misericordia. Él conduce a su pueblo en la historia. En su eterna misericordia. Él perdona y da la bienvenida a sus hijos. En su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Hijo, luz de las naciones. En su eterna misericordia. Él nos ha amado con un corazón de carne. En su eterna misericordia. Como recibimos, te lo ofrezcamos a Él. En su eterna misericordia. El corazón se abre a los que tienen hambre y sed. En su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Pedimos al Espíritu sus 7 sagrados dones. Su eterna misericordia. Fuente de toda bondad y el alivio más dulce. Su eterna misericordia. Fortalecidos por Él ofrecemos fortaleza. En su eterna misericordia. El amor espera y todo lo soporta. En su eterna